Empezamos a grabar. Bueno, vamos a acá tener. A ver si tengo. ¿A la flechita? Ahí. No había tomado el foco. Ah, listo. ¿Sí? Lo único, no sé dónde. Para apuntarme a mí o no. ¿Esto está en lo máximo abierto? No sé. La cámara ahí. Esa cámara, ahí. Ah, sí. Ah, ok. Ponete acá, hablando así, y ya estamos. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Ahí si querés más lejos como para tener. Ok, perfecto. Mi hermana que nos está agarrando. 3 minutos arrancamos porque la hora es media. Bueno, arranca 3 minutos y si está bien. Veremos, si no, engancha después. Entonces la música. Sí, por ahí. Hay una hora antes en donde 2 minutos. donde funciona bien el algoritmo que tengo para hacer. Y hay otra aula donde el mismo algoritmo no funciona. O sea, no sé cómo hacer para que funcione la aula. Sí, igual está la pantalla ahí. Ahí vimos un minuto al baño, si querés en ahí 2 minutos, ya arranca. Gonza, Sí. hola. ¿Cómo estás? Yo tengo que irme a las 6 porque tengo que ir a buscar a mis hijos. Ok. Así que les agradecería si podemos... Dale, ya arranco. ahí. Sí, no, por ahí las partes que sean más, yo qué sé, explicar qué es el machine learning y todas estas cosas que más o menos, bueno, no sé. Digo. Sí. A ver, ¿puedo arrancar ya? Total, es en 30 minutos, debería arrancar. Toma asiento, bienvenidos a la defensa de tesis de Gonzalo. Los jurados están conectados de manera virtual, son Laura Alemani y Juan Manuel Pérez. Arrancar más, Gonzalo. Vale, perfecto. Bueno, arranco. Esta tesis se enmarca en el área de procesamiento del lenguaje natural, que es, sí, vamos a sacar eso ahí, que es el campo de la inteligencia artificial encargado de comprender y generar el lenguaje humano, que ya hablamos. Dentro de este área tenemos los modelos de lenguajes, que son los que realizan una predicción de palabras a partir de otras palabras en el contexto. Un ejemplo bastante sencillo de entender y habitual es el predictor de texto de celular que predice la palabra siguiente. Y dentro de este área, en el 2018, apareció un modelo llamado BERT. Este modelo es un modelo con preentrenamiento que permite que con un pequeño ajuste puede ser adaptado a muchas tareas de NLP. Y está basado en redes neuronales. BERT al principio, o sea, el primer modelo, la primera versión, fue con un dataset en inglés, es decir, exclusivamente para el inglés, pero existen otras versiones para el español y otras multilingüales que están adaptadas a muchísimos idiomas. Dentro de los modelos con preentrenamiento hay una dificultad que entrenar un modelo para un idioma nuevo, monolingüal, tiene un costo de entrenamiento bastante grande y requiere un corpus muy grande de texto. Entonces, el enfoque de la tesis fue, en vez de entrenar un modelo de cero,
tomar un modelo más abarcativo, en particular un modelo multilingüal, y adaptarlo al lenguaje y a la tarea. Al lenguaje, en particular, va a ser el lenguaje español, por motivos obvios, porque es el lenguaje que más nos interesaba y más habitual, y a la tarea es la tarea NLI, que la voy a explicar más adelante. Ahora, antes de entender BERT y llegar a todos los conceptos del BERT, quiero pasar por algunas definiciones preliminares para poder entenderlo. Los modelos que usamos son modelos matemáticos, por lo cual, para comprender texto, lo que tenemos que hacer es traducir los textos a números para poder operar con ellos. Entonces, la forma de hacerlo es tomamos textos, los separamos en partes, que pueden ser caracteres o palabras, y eso los transformamos a números. Estas partes se llaman tokens, y los tokenizers son los métodos encargados de hacer traducción de texto a números. En particular, BERT utiliza un tokenizer que se llama WordPiece Tokenizer, que en vez de partirlo en caracteres o en palabras, lo parte en partes de palabras, lo cual hace que podamos reconocer conceptos más abstractos, como por ejemplo puede ser palabras con la misma raíz. En este caso, por ejemplo, se ve la palabra embedding, que está partida en 3 partes. Ahora bien, otro concepto importante es que son los words embeddings y comparar los tradicionales con los contextuales. En cada ejemplo que usamos, cada palabra está representada por un vector llamado embeddings, y en los embeddings tradicionales esta traducción es una representación numérica global y no depende del ejemplo específico. En cambio, en los words embedding contextuales, que es lo que usa BERT, sí toma en consideración la oración completa. Y acá tenemos un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, el capital de la empresa ha sido superior al de cualquier otro año y la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital de Argentina. Las dos palabras son, la palabra es capital, y con los words embedding tradicionales tendríamos la misma representación numérica, con los contextuales no, ya que claramente el significado es distinto. Ahora, vamos a ver otro concepto importante, que son los mecanismos de atención, que son los utilizados para calcular estos embeddings que yo me estaba explicando, y la relación entre las distintas palabras. Uno de los desafíos con los embeddings en otros modelos es el procesamiento de oraciones largas, y esta técnica mejora mucho la performance en reconocer relaciones distantes. Además, el mecanismo de atención permite que el modelo se concentre en las palabras relevantes de la oración. Existe una variación de este mecanismo de atención que se llama Scale.Product Self-Attention, que básicamente es el mismo mecanismo de atención que explicamos antes, pero en vez de tener un solo mecanismo de atención, tiene múltiples mecanismos de atención, por lo cual permite capturar diferentes tipos de relaciones entre palabras, ya que cada mecanismo genera sus propios embeddings. Y acá llegamos a los transformers, que es una de las partes fundamentales de BERT, por eso es que nos estamos concentrando en esta parte, que el rol principal de los encoders, vamos a concentrarnos en encoders porque BERT básicamente es una arquitectura que en su arquitectura es una pila, una secuencia de encoders y no usa los decoders. Entonces el rol principal de los encoders en los transformers es analizar el contexto de la secuencia y transformar ese input a una representación numérica usando los mecanismos de atención que explicamos antes. Ahora bien, los mecanismos de atención tienen un problema que es el orden de las palabras. Básicamente lo pierden en comparación a otros modelos. Entonces, por eso es que agregamos un componente que se llama Positional Encoding para solucionar este problema. Entonces, la ventaja de los transformers es que no tienen el problema de las dependencias largas, permiten capturar mejor la relación entre palabras y el procesamiento es paralelizable gracias a los mecanismos de atención. Entonces, por fin llegamos al tema de la arquitectura de BERT, que es el modelo principal en el que basamos esta tesis. Está basado en transformers, que es una serie de encoders apilados que capturan mejor las relaciones entre palabras distantes. Gracias a todos los conceptos que explicamos, reconoce palabras con la misma raíz y conceptos más abstractos. Esto, por ejemplo, es gracias a los WordPiece Tokenizer, entre otras cosas, y está basado en embeddings contextuales. Además, y por último, es un modelo bidireccional,
que todavía no lo explicamos, pero justamente ahora vamos a explicar a qué se refiere. Hay otros modelos que cuando analizan una palabra toman en consideración el contexto, dentro de la declaración los tokens o palabras que aparecen antes, es decir, que utilizan un procesamiento de izquierda a derecha, como por ejemplo OpenAI GPT. Y hay otros modelos que utilizan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como Elmo, y los unen. Pero en realidad hacen una unión de estos dos modelos y no es intrínsecamente y verdaderamente bidireccional. En cambio, BERT sí es completamente bidireccional. Esa es la principal diferencia. Ahora bien, en BERT existen dos posibles estrategias. Una es Feature Base y la otra es Fine Tuning. La estrategia Feature Base, lo que hacemos es tomamos los embeddings entrenados con BERT y los utilizamos esos embeddings como input en otro modelo. Entonces no se modifican los estados y los parámetros del modelo original. Y en el caso del fine tuning, tomamos el modelo preentrenado con BERT y lo adaptamos, es decir, lo ajustamos o fine tuneamos justamente a las tareas que queremos evaluar, ajustándose los parámetros del modelo. Esa es la diferencia principal. Y la tarea principal de BERT, la cual la usada para hacer este preentrenamiento, se llama Mass Language Modeling, o MLM, también conocida, que la tarea consiste en enmascarar un porcentaje de tokens, en particular BERT utiliza 15%, y nosotros en los experimentos también usamos ese mismo parámetro, básicamente, para usar lo mismo de BERT. Y la idea es predecir estos tokens que están enmascarados. En este ejemplo se puede ver, por ejemplo, que la máscara está aplicada sobre la palabra sentence. Está esta palabra, quinta palabra. Entonces, vamos a ya mencionar las variaciones de BERT, ya que lo vamos a usar en los experimentos. La versión de MBERT es Multilingual BERT, que es su versión multilingual. Beto es la versión de español de BERT, es decir, que está entrenado justamente con un dataset exclusivo de español. Roberta es una optimización de BERT, y XML Reverte es una versión multilingual de justamente Roberta. Entonces, ahora vamos a, antes de ir al experimento principal, vamos a hacer la aclaración de las estrategias, de ambas estrategias. Y como bien dijimos, nuestra tarea, o sea, el idioma que nos interesa a nosotros es el español y la tarea es NLI. Entonces vamos a ver de qué consiste esta tarea. Esta tarea consiste en predecir la relación entre los textos, dado un texto del otro, si la relación es de que uno implica al otro, si la relación es neutral o si la relación entre ellos es una contradicción. Y para evaluar estas estrategias, vamos a usar un corpus de Kabel, que se usó en una competencia, que es un dataset específicamente diseñado para la tarea de NLI. Entonces, empezamos por la estrategia Feature Base. Feature Base, como dijimos, es una estrategia que lo que hacemos es tomar los embeddings y usarlos en otro modelo. El modelo que vamos a usar nosotros es SVM. Entonces, este modelo en particular lo que hace es construir un hiperplano y a través de separaciones lineales en este hiperplano permite resolver problemas no lineales. También podríamos usar otro modelo. El tema acá es que, bueno, dentro de estos embeddings lo que tienen son una de dimensión 13 por 1 por 50 por 168, y lo que nosotros necesitamos para usar este modelo es un vector por oración. Entonces lo que nosotros necesitamos es reducir esta dimensionalidad a un vector. Para hacer esto existen muchas estrategias. Podemos agarrar, tiene 12 capas, podemos agarrar la última, podemos sumar las 12, podemos sumar las últimas 4, concatenar las últimas 4. Nosotros elegimos la estrategia, hicimos varias pruebas con respecto a algunas diferencias y realmente no vimos una diferencia marcada. Y entonces elegimos la opción de concatenar las últimas 4 capas. Esta elección se basó en un experimento que hizo Jay Alaman, en el que le daba mejor rendimiento con esta estrategia. Igualmente cabe mencionar que
él lo hizo para la tarea NER, que es otra tarea no en LI, pero sin embargo en las pruebas que hicimos nosotros, realmente como no había mucha diferencia, decidimos seguir la misma elección. Entonces vamos a los resultados de entrenar los distintos embeddings con SVM, que son los que se muestran en pantalla. Y acá obtenemos, no obtenemos realmente grandes rendimientos para la mayoría de los lenguajes. Sin embargo, sí tenemos una buena performance en XLM Roberta para XNLI, que básicamente es un modelo, el modelo XLM Roberta, pero ya continuando entrenando y adaptado a XNLI, lo cual por eso nos muestra tan buenos resultados para esta tarea. Lo que quisimos hacer ahora es ver si estos resultados tenían sentido para el modelo SVM, si tenía sentido que nos dé mejor en el modelo para que se leí, pero digamos numéricamente. Entonces, lo que hicimos fue representarlo en cada ejemplo en dos dimensiones, y para eso, debido a que luego de sumar las últimas 4 capas teníamos vectores de dimensión 3072, y bueno, para representar cada punto necesitábamos una dimensión de 2, lo que hicimos fue usar una técnica llamada Principal Component Analysis, o PCA, para reducir estas dimensiones y poder representarlo en un gráfico de 2 dimensiones. Los 3 colores representan a las distintas etiquetas de Entailment, Neutral y Contradiction. Entonces podemos ver que en general para los modelos es muy difícil hacer una separación lineal, por lo cual tiene sentido que SVM tiene que tener buenos resultados. Sin embargo, para el modelo de XLM Roberta, para XNLI, sí se puede ver una separación lineal, no perfecta, pero sí se puede observar que puede clasificar, lo cual tiene sentido que SVM tenga mejores resultados para este caso. Y después de esto, lo que hicimos fue reducirlo a 3 dimensiones, porque cada reducción evidentemente pierde esa información. Entonces por ahí reducir a menos dimensiones para ver si podíamos separar de una forma más clara una separación lineal. Y acá podemos ver también que las separaciones son claras. Esto lo hicimos solo para el modelo, que es realmente el único que nos dio buenos resultados. Y claramente se ve que se puede ver una separación lineal, lo cual confirma que para este modelo funciona bien ajustándolo a la tarea. Ahora vamos a ver la estrategia de fine tuning, que era la otra estrategia de ver. Los resultados de esta estrategia son también los que se ven en pantalla, y de esto se puede sacar varias conclusiones. En principio, que Roberta mejora la performance de BERT. Esto tiene sentido ya que era una optimización. Además, que es mejor la performance en modelos monolinguales que en modelos multilinguales, que esto es comparando BERT con el caso de multilingual BERT, y Roberta comparándolo con el Roberta multilingual. Esto también tiene sentido porque está específicamente diseñado para el idioma. Además, se ve que hay una mejor performance para XLM de Roberta exclusivo para XNLI. También era algo esperado, ya que está entrenado para NLI, y además está entrenado con una mayor cantidad de datos. Y como conclusión final, podemos ver que la estrategia de fine tuning en general, excepto por el caso de la estrategia de Roberta para XNLI, nos da mejores resultados en esta estrategia que la de feature base. Ok. Ahora nos vamos a concentrar en nuestra pregunta de investigación. Lo que nosotros queremos hacer, ya que los anteriores eran experimentos exploratorios. Entonces lo que queremos hacer y queremos evaluar es si continuando con un preentrenamiento de un modelo monolingual mediante la tarea MLM, que es la que explicamos, y haciendo un fine tuning para la tarea NLI en un idioma específico, en particular el español, mejora la performance para esta tarea. Y vamos a comparar estos resultados con el modelo multilingual tomado como base, y también con un modelo monolingual para el mismo idioma, en particular Beto, que es el BERT para el idioma español. Entonces, la idea es que con esto vamos a evaluar como estrategia posible alternativa de, en vez de entrenar un nuevo modelo desde cero para un nuevo idioma, si podemos agarrar un multilingual
y hacer con este entrenamiento y adaptarlo en particular a la tarea en el idioma que nos interesa. Entonces, antes de ir al experimento principal, quiero mencionar los trabajos previos que están relacionados con el tema. Un trabajo previo es respecto a la adaptación de BERT a un idioma específico. En particular, este trabajo, realizado por Kuratov en el 2019, lo que hicieron fue adaptar al idioma ruso con la tarea MLM y demostró que se logra transferir conocimientos a este idioma. Y las tareas estudiadas son Paraphrase Identification, Sentimental Analysis y Question Answering. Las diferencias principales con esta tesis es que lo que nosotros hacemos, obviamente, en vez de adaptar al idioma ruso, vamos a adaptarlo al idioma español. Y esto no fue estudiado en el trabajo de adaptación al idioma ruso, obviamente. Y la tarea elegida fue NLI. Podríamos realmente evaluar otras tareas, pero debido a la necesidad de restringir el alcance y además esta tarea nos pareció interesante y por último que no fue estudiada en el caso de la adaptación al idioma ruso, me pareció interesante, así que por eso la elegimos. Ahora, hicimos una prueba de adaptación al idioma español con el corpus usado por Beto, específicamente se llama Spanish Corpora. Lo que nos pasó es que hicimos el entrenamiento obviamente con una pequeña sección, con 100.000 datos específicamente, de 100.000 ejemplos del Corpora de Beto, porque no queríamos realmente entrenar un modelo desde cero, sino que queríamos hacer una adaptación. Y lo que descubrimos es que el problema fue principalmente que nos encontramos con un montón de oraciones incompletas, ejemplos que eran solo fórmulas, ejemplos que eran solo números, palabras sueltas, hasta códigos de programación y un montón de otros problemas, como por ejemplo había ejemplos que eran el nombre de extensión de archivos. Así que esto hizo que tengamos bastante malos resultados. Esto nos hace pensar que en principio los datasets que están pensados para datos masivos, hay que tener cuidado cuando se toma una parte para poder hacer una adaptación. En este caso, particularmente, tenía poca sanitización y es por eso que nos daba tan malos resultados con el ejemplo que hicimos. Ahora bien, vamos a ver otro trabajo previo respecto bastante relacionado con la tesis, con el experimento principal de la tesis, que este trabajo fue realizado por el Instituto Allen y lo que analizaba era dos estrategias, DAP y TAP, Domain Adaptative Retraining y Task Adaptative Retraining. Básicamente uno lo que hace es continuar entre el DAP, continúa entrenando el corpus asociado a un dominio específico y en el TAP continúa entrenando con un pequeño corpus asociado a una tarea específica. Y las conclusiones principales de sus trabajos es que la estrategia DAP logra una mejor performance tanto en alto como en bajos recursos y que la estrategia TAP se comprobó una mejora incluso después de DAP. Entonces, finalmente llegamos al experimento principal de esta tesis. Lo que queremos, digamos, para hacer el preentrenamiento, lo que vamos a hacer es vamos a tomar como dijimos, el modelo multilingüal y continuar entrenándolo para la tarea MLM. Para esto usamos un corpus llamado XNLI, que este corpus fue utilizado para el preentrenamiento y para el fine-tuning, que está específicamente diseñado para la tarea MLM. Este corpus en particular incluye varios idiomas, 15 idiomas, y nosotros vamos a tomar solo la parte de español, que es la parte que nos interesa. Los resultados los podemos también ver en pantalla y de acá podemos sacar un par de conclusiones. En principio, Beto, que es un modelo monolingüal específicamente diseñado para el español, tiene la mejor performance en todos los valores. Pero también podemos observar que el preentrenamiento de la tarea MLM, tomando el multilingüal y continuar entrenándola para la tarea MLM, mejora tanto el promedio como el mínimo, como el valor máximo, como incluso hacemos una disminución del desvío estándar de forma notable en un 24%.
decir que lo hacemos menos sensible a los parámetros usados. En este caso son los learning rates 1 a la menos 6, 5 a la menos 6 y 1 a la menos 5. Ahí se me fue el foco. Ahí. Bueno, esto es básicamente otra forma de ver los resultados y además, por ejemplo, en la parte izquierda está separado por learning rates. En la parte derecha podemos ver la medida de estándar de los entrenamientos. Acá podemos ver que el caso de continuar el entrenamiento con MLM mejora todos sus valores de learning rate con respecto al modelo multilingual original, por lo cual nos dice que es una mejora sostenida y consistente en todos sus valores de learning rate. Y además podemos ver una disminución de estándar con respecto al multilingual, por lo cual nos muestra que el modelo es más estable. Eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Entonces, lo que hicimos después de esto fue, al ver que teníamos buenos resultados, ser un poco más exhaustivos en cuanto al entrenamiento y ver realmente, reconfirmar a ver si realmente vale la pena esta adaptación. En principio lo que hicimos fue aumentar el tamaño de las oraciones de 50 tokens a 128, ya que en principio habíamos tomado ese valor, pero bueno, luego de los experimentos nos dio para poder aumentar ese valor y poder ver si esto seguía teniendo una buena performance. Además estudiamos otros batch size. En el primer caso estudiamos solo el batch size 16 y ahora el batch size 4, 16 y 32. Y agregamos una adaptación del modelo Beto que hicimos la misma idea, obteniendo el modelo Beto más MLM, que lo que hicimos fue agarrar el modelo Beto, que recuerden que es el modelo de Beto específicamente diseñado para el español, y lo continuamos entrenando con la tarea MLM para ver si la adaptación era más importante, la adaptación a la tarea, ya que tenemos este modelo ya era español, o la adaptación al idioma y a la tarea en simultáneo, que el otro era multilingüe. Este gráfico nos muestra la diferencia. Antes con los tokens, la cantidad de tokens por relación a 50 teníamos esta distribución, por lo cual esto nos mostraba que inclusive que hayamos tenido buenos resultados, esto lo que nos muestra es que en la parte izquierda estábamos realmente trucando demasiados ejemplos y tomando el valor a 128 tenemos la distribución de la derecha, por lo cual estamos viendo que no estamos contando tantas operaciones, por lo cual este aumento de 50 a 128 tenía bastante sentido hacerlo. Los resultados del fine tuning para la tarea NLI son los que se ven en la pantalla, y de acá podemos también sacar varias conclusiones. En principio que continuar con el entrenamiento del multilingual para la tarea MLM nos produce una mejora, digamos, con todos estos nuevos parámetros, nos produce una mejora tanto del promedio como del desvío, como del máximo, como incluso del desvío estándar. A su vez, vemos que Beto más MLM, que era algo que no habíamos probado en el anterior caso, nos mejora la performance de Beto, por lo cual, inclusive para un modelo en español tiene sentido ajustar a la tarea. Además, Beto más MLM tiene la mayoría de resultados, digamos, bastante positivos, en general son los mejores resultados, excepto por un caso no deseable que aumenta el desvío estándar, que igual lo vamos a profundizar más adelante, en las próximas diapositivas. Esto es el mismo gráfico, bueno, para el nuevo experimento, también a la izquierda podemos ver separado por learning rate, pero además por batch size, y a la derecha vemos el desvío estándar. Acá nos muestra que tomando el modelo multilingual DER, continuando con la teoría MLM, es una mejora consistente en comparación al modelo multilingual de base en todos los learning rates y en todos los batch size. Eso es bastante bueno porque pasa en todos los casos. Además, el Beto más MLM mejora el modelo de Beto en casi todos sus valores de learning rate y batch size.
Y por último, tanto el modelo de multilingual BERT más MLM como el de Beto mejoran los promedios, pero no tanto el de estándar. Sin embargo, lo que notamos acá con el learning rate 1 a la menos 6 es que por ahí nos muestra que era un learning rate demasiado bajo, eso se puede ver en el gráfico de la izquierda, que por ahí hace que no llegue a aprender lo suficiente el modelo. Entonces, podríamos, considerando lo que es un learning rate malo y que realmente es una mala elección del learning rate, no tomándolo como en el caso de los resultados, quitándolo tenemos estas conclusiones y estos nuevos valores, ya que nos cambia tanto todos los valores de promedio de estándar, etc. Entonces, de esto podemos concluir que el modelo de multilingual BERT con el preentrenamiento mejora al modelo base de multilingual BERT de forma consistente en todos sus valores. El modelo de Beto más MLN mejora el modelo Beto de forma consistente también en todos sus valores. Y algo llamativo por ahí o interesante es que el modelo multilingual entrenado para la tarea, continuado entrenándolo para la tarea MLM, también no solo sino que nos acerca al modelo monolingual de Beto, sino que en los resultados incluso hasta superamos su rendimiento. En este gráfico lo que podemos analizar es el desvío estándar. En este caso, podemos ver que el multilingual BERT con el MLM mejora al modelo original del multilingual BERT con respecto al desvío estándar. Lo mismo pasa con Beto más MLM en comparación a su modelo base Beto. Y también mejora el desvío estándar en un 58%. Entonces, lo que podemos ver es que la estrategia de adaptación a la tarea, la estrategia TAP, nos brinda una mejora independientemente del modelo elegido. Así que ya no tenemos ese problema que tuvimos en un caso anterior de que nos aumentaba realmente el desvío estándar. Ahora y finalmente vamos a ver el costo de la adaptación en comparación a entrenar un modelo de deseo. Por ejemplo, el costo de hacer esta adaptación al idioma español de la tarea, para esto usamos el Corpus LI, que eran 392.000 ejemplos, y entrenar un modelo como Beto desde cero son 300 millones de ejemplos, por lo cual realmente la cantidad de ejemplos a entrenar, la cantidad es más que considerable, en particular 760 veces menor uno que el otro. Y otra de las costas que podemos ver, más allá de la cantidad de ejemplos que necesitamos, es cuánto tiempo tarda, digamos, el tiempo de ejecución, cuánto nos tarda hacer este preentrenamiento. Y podemos ver que tanto los preentrenamientos, es decir, multilingual BERT más MLM, con Beto más MLM, y un modelo base como el de BERT, nos tardan aproximadamente 4 días todos. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, a la derecha se puede ver que el tamaño del corpus entrenado en unos 80 megas y en el otro 16 gigas, y esto se debe también porque el hardware utilizado en nuestro caso fue solamente una GPU en ambas adaptaciones, y en el caso de BERT se usaron 64 TPUs, que es un hardware claramente incomparable ya que usa procesamiento de tensores. Y en el caso de Beto, bueno, no había detalles de cuánto tiempo tardaron en entrenarlo, sin embargo vemos que el corpus entrenado es del doble o más del doble, así que podríamos decir que por lo menos tardan 4 días con 64 TPUs o incluso más. Así que, entonces, las conclusiones finales de esta tesis son que, independientemente del modelo elegido y de los recursos, es conveniente realizar, continuar el entrenamiento de la tarea MLM para adaptarlo a la tarea. Además, se puede ver que tomando un modelo multilingual y adaptándolo al español y a la tarea, como el caso de multilingual BERT más MLM, se puede incluso mejorar la performance del modelo monolingual Beto, en el caso de la tarea MLI. Y también que en caso de necesitar un modelo monolingual nuevo, digamos, para un nuevo idioma, para una tarea específica, se puede realizar una adaptación
al idioma y a la tarea, no necesitando realmente una cantidad de recursos y tanto tiempo de procesamiento y de hardware demasiado grande. Y por último, los trabajos futuros que podemos proponer son, uno sería interesante sanitizar el Spanish Corporal y podríamos, por ejemplo, reentrenar reto para ver cómo impacta un cuerpo sanitizado, o también podríamos usar ese cuerpo sanitizado para poder extraer partes de ese cuerpo y poder hacer experimentos de adaptación a la tarea u otros experimentos. Otro trabajo futuro puede ser expandir la análisis con otros learning rates para comprobar la estabilidad de las mejoras de la estabilidad en los modelos que tuvimos. Otra de las cosas sería interesante adaptar al idioma español de la estrategia TAP, pero no solo para la tarea NLI, sino para otras tareas. Y por último, también sería interesante hacer una adaptación al idioma y a la estrategia con la estrategia TAP, es decir, una adaptación al idioma y a la tarea para la tarea NLI, pero analizando el modelo de Roberta y Distilbert. En el caso de Roberta es porque es una optimización de BERT, por lo cual sería bastante interesante. Y Distilbert es un modelo que hagamos, pero que es más liviano, más rápido y consume menos recursos, por lo cual también sería interesante analizar esta adaptación. Así que preguntas. Qué velocidad. Gracias, te agradezco. Yo cuento con unos minutitos más. He estado negociando con otros padres de la tribu. Bueno, yo quería felicitarlos, primero de todo, porque por ahí no queda muy claro para personas que no sean del área, pero este tipo de trabajo es mucho trabajo, realmente requiere muchísimo trabajo de infraestructura, mucho trabajo de entender lo que hay por debajo, muchas horas técnicas y muchas horas de leer y comprender todo esto. Cuando uno lo explica una vez que está hecho parece mucho menos de lo que es y eso me parece que es importante dejarlo en claro. Quiero felicitarlos por el volumen y la extensión del trabajo hecho, que es mucho, y por todos los aprendizajes que Gonza se lleva, y también me parece que Damián se lleva un aprendizaje como director, y me parece que estamos todos muy... nos vamos a beneficiar todos en la comunidad de que hayan adquirido estos aprendizajes. Gracias. Yo sé que Juan tiene unas preguntas fantásticas, la verdad. Así que voy a hacer algunas observaciones metodológicas que son preguntas, pero no son preguntas muy concretas, sino que son preguntas más bien para la persona que ya sos ahora, que sos la persona que ya ha terminado esta tesis, ¿no? Me parece que seguramente si ahora te pusieras a hacer esto, lo harías de una forma totalmente distinta. Ahora ya tenés una madurez para hacer cosas que no has hecho durante la tesis. En particular, me parece que te escucho explicarlo y lo entiendo mucho, lo puedo seguir mucho mejor que en el documento, así que me parece que una cosa que sería buena para todos, también para las personas que vayan a interesarse en este tema después, es que a partir del esfuerzo que has hecho en la exposición oral y de la maduración que yo observo en la exposición oral en contraste con el escrito, me parece que estaría muy bueno si pudieras revisar el escrito con esa maduración también y darle esa fluidez que has mostrado acá y esa madurez en el análisis también, esa idea más clara de cuál es la estructura narrativa de este documento, porque es un documento con una estructura narrativa al fin y al cabo, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que sería
que ahora que la tenés a la madurez, plasmarla en el escrito sería muy beneficioso para vos y para las personas que van a consultar este escrito para seguir con tu trabajo. Me interesa mucho, ahora vamos te cruzaste con mi cruzada. Resulta que tengo un poco de repelús a las métricas, ¿no? Porque para las métricas todos los errores son iguales. Y para mí no todos los errores son iguales, sino que hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, me gustaría, y esto lo charlábamos con Juan en el pimponeo antes, que me contaras un poco cómo podés mirar los errores que cometen los diferentes modelos para formular hipótesis, ¿no? ¿Qué tipos de errores buscarías para formular hipótesis que te permitieran decir, bueno, veo, por ejemplo, veo que hay un problema, yo creo que este modelo o esta aproximación de modelo más fine-tuning tiene problemas de generalización. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Busco, ¿qué tipo de ejemplos busco para ver si le erran con esos ejemplos en particular? ¿Sí? ¿Qué tipo de ejemplos efectivamente muestran un problema de generalización? Y quien dice generalización dice sinónimos, dice negaciones, dice oraciones largas, oraciones cortas, términos coloquiales, expresiones multipalabras, sentido figurado, humor. ¿Sí? ¿Te has encontrado en tu análisis de error que no hemos visto aquí ni en la tesis? Y eso a mí, como lingüista, me pone los pelos de punta. Yo quiero ver ejemplos. Los lingüistas no usamos filminas, ¿sabían? Ustedes porque están acostumbrados a mí, pero los lingüistas no usamos filminas. Los lingüistas, cuando empezamos una charla, pasamos papeles, ¿no? Donde están los ejemplos. Con eso trabajamos, con los ejemplos solamente. ¿Tá? Entonces, contadme de los ejemplos que te han permitido decir, le está errando por acá, me parece que tiene sentido atajarlo por este lado. Y entonces probas un experimento para ver si efectivamente, cómo el análisis de error te permite hacer hipótesis que te permiten decidir qué experimentos hacer más. Porque obviamente no puedes hacer todos los experimentos que querés, porque si hubieras hecho todos los experimentos que se te ocurrían, eran muchos más y están organizados en una tabla y todo esto, ¿no? Bueno, eso, perdón. Sí, de hecho, lo que pasó fue que muchísimo más al final de la tesis, Claro, la cantidad de experimentos que se nos ocurrían eran cada vez mayor y empezaban a hacer una pila de experimentos y dijimos, sí, está buenísima esta lista, pero en algún momento hay que parar. Dijimos, si hacemos todos esos experimentos, también me recuerda un comentario que digo, si hacemos todos los experimentos que estamos hablando sería la tesis de doctorado, o sea que en algún punto había que poner ese límite. En principio, una de las cosas que me parecería interesante para evaluar, o sea, no fuimos a los experimentos específicos de abrir el dataset y ver exactamente cada uno de los ejemplos, pero sí, cuando hicimos la experimentación, nosotros utilizando el corpus XNLI, por ejemplo, dijimos, ok, esto funciona muy bien, es consistente, aumentando los parámetros, usando WhatsApp, usando todos, pero siempre nos quedó la pregunta al final, ok, ¿y funciona bien para este dataset XNLI o sea, está ajustado, sobreajustado a esta? Habría que probar otro dataset de NLI para decir, bueno, ok, no fue casualmente que justo los ejemplos que buscamos funcionaban bien. Así que eso sería un caso que se nos ocurrió que sería interesante de ver. También si esta conclusión de, ok, sirve para esta tarea, si sirve para otras tareas, también ahí te cambian totalmente el dataset y sería consistente también para el ajuste de la tarea. Si la tarea cambia, ese sería otro. Pero en donde sí nos metimos en el ejemplo fue cuando intentamos hacer la adaptación con el corpus de Beto. En particular, ahí dijimos, pero pará, hay algo que cambiamos en el código que hicimos, cambiamos todo el preentrenamiento que pasó. Y ahí empezamos a decir, no, esto tiene sentido lo que hicimos. Entonces nos fuimos al ejemplo. Claro, eran 100.000 ejemplos, entonces dijimos, vamos a estar años acá viendo un ejemplo. Pero bueno, descubrimos ahí que esto pasó, lo mencioné hacia la pasada, pero más que eso no tenía para mencionar en tiempo, de que sí vimos que el dataset tenía de hecho abreviaciones,
palabras incompletas, frases incompletas, que en el medio de la frase cortaba el ejemplo y la frase empezaba en otro y estaba con otra etiqueta y vos decís, pero esto está mal. Esto no me va a servir para, por lo menos para por ahí, o para la educación al lenguaje también. Y había muchas oraciones truncadas, bueno, y ahí sí encontramos toneladas de problemas. Pero realmente con el cuerpo que encontramos del ICNDI que se usa también para evaluar en Verde, en Roberta. Fíjate que me estás hablando de problemas del dataset, pero no me estás hablando de problemas lingüísticos, ¿sí? Estoy de acuerdo que los problemas del dataset son equiparables a problemas lingüísticos, totalmente, no lo estoy menospreciando ni mucho menos, pero y me parece que estuvo súper bueno que puedan, que hagan este análisis de qué está pasando, ¿no? Efectivamente, ¿qué está pasando? El dataset está sucio, tiene errores. ¿Qué tendría que hacer yo? Seguramente limpiar, curarlo mejor a ese dataset y reentrenar con ese dataset más curado. Pero no sé si encontraron eso como problemas. En realidad lo de tiene errores también es un poco subjetivo, ¿no? Porque el dataset está, o sea, orientado a un preentrenamiento masivo de datos y el dataset completo. Y Beto, de hecho, tiene buenos resultados Y bueno, las son acciones errores que desde hace. el punto de vista... Lo que pasa es que cuando tomamos 100.000 casos y dijimos, ok, esto, y bueno, y ahí ya decís, ok, bueno, no era tan perfecto como pensaba. Claro, ahí va. Por eso en una de las propuestas de trabajo digo, ¿qué pasa si sanitizo y lo puedo usar para inventariar, pero incluso si intento reproducir vertes mucho, digo, Beto es mucho mejor por ahí sanitizar. Pero en cuanto a los ejemplos lingüísticos que dijiste, sí es interesante, no analizamos particularmente, pero me imagino que en inferencia, yendo a lo que preguntabas, por ejemplo, puede haber cosas que compliquen la tarea, como por ejemplo un texto y el otro, y uno piensa que es implicación, pero en realidad hay una ironía en ese texto, entonces sí, el lenguaje natural tiene muchísimos de esos problemas, de que por ahí era irónico o era un chiste o no estaba bien escrito, o un montón de cosas, o modismos, tiene un montón de esos problemas. No, sería un experimento interesante, igual quizá futuro, comparar algunos ejemplos que antes de hacer la optimización con MLM estuvieran siendo mal clasificados y que luego pasen a estar bien clasificados luego de la optimización con MLM, a ver qué tipo de ejemplos son y, digamos, tratar de hacer un análisis más lingüístico de por qué sucede eso. Y estaría interesante ver si incluso sucede el caso contrario. En principio uno, pensaría que eso podría no ocurrir porque uno en principio está mejorando la performance, pero bueno, podría pasar que para muchos casos mejore la performance, pero hay algunos casos en los cuales antes funcionaba bien y después de la optimización pasa a funcionar un poco peor. Eso la verdad que nos queda pendiente, sería interesante hacerlo a futuro, pero bueno, no llegamos. Sí, el procesamiento del lenguaje natural tiene un montón de estas cosas no triviales que uno, claro, particularmente... ¿Me escuchás? Se escucha muy mal, acérquese al micrófono porque tiene poca ganancia. Ahí se por ahí cuando me dice esto, ¿ahí se escucha bien? Ahí sí, perfecto. Ahí, hablen derecho para el micrófono porque si no se... Sí. Perfecto. Bueno, decía que bueno, el lenguaje natural sí tiene justamente un montón de problemas de tratar de comprender la ironía y demás, y eso es una dificultad que creo que es una de las cosas que también me hace interesante el procesamiento del lenguaje natural a mí. Pero mismo las personas a veces dicen, no, fue irónico, no fue irónico. Estuvo en contra, no estuvo en contra. Así que hasta hablando uno a veces entra en contradicción, imagino, y la computadora, modelo matemático también. Así que, pero sí, es interesante. Bueno, yo la otra cosa que no quería dejar sin decir era que por ahí echen falta baselines, ¿sí? Porque había una comparación totalmente entre hacer una cosa y hacer otra, pero por ahí también me hubiera gustado qué pasa si entrenamos un modelo o ni siquiera un modelo de lenguaje, sino sencillamente una red neuronal o algo más simple, incluso un clasificador, solamente con este dataset. ¿Sí? Como línea de partida, una regresión logística, ya saben que ustedes ya saben que yo soy una gran fan de la regresión logística como punto de partida, como para ver la ganancia de toda esta huella de carbono que suponen los modelos de lenguaje. Nada, ya está, lo dejo ahí porque no podía dejar de decirlo y le doy la palabra a Juan. Claro, nosotros en particular
No, digo que nosotros en particular nos interesó, si bien hicimos el ejemplo, por ejemplo, con SVM para Feature Base, nos interesaba Dot también porque es realmente un modelo que hizo un gran cambio en los resultados para el procesamiento del lenguaje natural. De ahí derivaron un montón de modelos. Es un modelo realmente que está creciendo. Hoy en día salen cosas relacionadas, así que es como un poco lo último. Así que me parece interesante como concentrarnos más en eso que tanto en cosas más atrás. Creo que ahí contesto yo un poco, para mí el baseline ya es BERT, es el problema ya. Claro. Ese es el baseline, empezamos de ahí. Yo estoy un poco en contra de eso, pero lo hemos pero para bueno. otro momento. Y perdón, y voy desenredando, yo creo que la pregunta que te hizo recién Laura es más un tiro por elevación, no a vos, sino a medio a todos los problemas del LP, que justo estaba viendo, me estaba acordando, el trabajo, uno de los que ustedes se basan fuerte, no tiene un análisis de error de cómo mejora el modelo de lenguaje tras hacer el MLM, así que es una buena crítica para empezar a ver qué es lo que pasa en los datos, cuando hacemos alguna cuestión, qué está logrando entender y qué no. Pero bueno, perdón, antes me metí, no quería meterme en el medio de la discusión con Laura, así que nada, solo lo contesto porque me parece interesante. Nada, primero felicitarte, hiciste realmente... ¿Tenés miedo? No, pero vamos a respetar los tiempos. No, me parece que hiciste un súper trabajo, se nota que le metiste un montón de laburo a todo esto, y bueno, también algo bueno es que sacaste algún resultado, que eso es siempre importante en la tesis de grado, a veces se puede, a veces no, pero tuviste un resultado positivo. Y otras cuestiones para mí también para resaltar es que te metiste con cuestiones que son el estado del arte. Estamos hablando de papers que se van publicando hace un año, 2, menos todavía. Y no es fácil meterte ahí en esa vorágine, y la verdad que eso es muy rescatable en una tesis de grado. Teniendo en cuenta otras dificultades, ¿no? Además, por ejemplo, que no tenemos todavía materia de procesamiento de lenguaje natural en la UBA, y cuestiones que hacen ver que esto fue tuviste un vía crucis importante hasta llegar a terminar este trabajo. Así que nada, en primer lugar, felicitaciones por eso. Y nada, para mí tiene también implicaciones importantes. Una que se me ocurre así rápido es el tema de generar sentence embeddings para lenguaje de bajos recursos, que se usa esta tarea. Hay algunos problemitas porque los datasets que eligieron quizás no fueron los mejores, pero también no hay otros. Por ejemplo, XNLI, si uno ve los datos, se da cuenta que son traducciones medio mal hechas a español del corpus de Stanford de NLI, y está medio complicado, pero bueno, es lo que hay. Sí, de hecho, la parte de preentrenamiento, no tanto la de Dev y la de Test, no, la parte de preentrenamiento es con traducción escrita, digamos, traducción a máquina. Eso está clara. Sí, eso, por eso, totalmente. Así eso que es un problema. Es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Es lo que hay. Eso no se les puede decir nada a ustedes, pero bueno. Nada, algunas observaciones antes de las preguntas. Nada, es una pena que no hayan podido hacerlo bueno, también, a veces en una tesis de grado tenés que acotar. Lo de la adaptación de dominio, la que le puedo llamar DAP con D, de dedo. Sí. Es una pena que no lo hayan podido hacer por el corpus SUS y demás. Quizás, bueno, eso sería muy interesante verlo en algún trabajo futuro. Y nada, quizás alguna otra observación, y hay después alguna más que encontré. Después habría que comparar, en realidad creo que vos hiciste una comparación entre BERT y Beto. Al final me parece la mejor comparación sería ver, por ejemplo, cuánto, a veces la operación que se hace, cuántas operaciones de punto flotante tomaron para una y otra, y no la cantidad de ejemplos que usaste, porque quizás es una comparativa medio rara esa, pero no, me parece bien, y es importante el tema de poder generar, conectándome un poco con Laura, con el tema de generar menos huella de carbono y generar recursos que sean un poco más ambiente friendly, sin tanto recurso computacional. Es interesante poder lograrlo con estas técnicas. Tengo unas pequeñas preguntitas. Primero hay una que es muy técnica, vamos a empezar por la muy técnica. ¿Qué batch size usaron para hacer el fine tuning sobre XNLI? Porque ahora lo vi, yo pensé que había entendido algo en la tesis, pero ahora lo volví a ver y me entró la duda.
¿Podés ir a esa parte, el tamaño batch size de MLM? Sí. Se me fue el foco. En el experimento original. El último experimento que pone 128 de largo, puede ser el que cuenta, Sí. 120 largo de 128 y eso. Sí, habíamos elegido el batch size de 4, 16 y 32. Y en el otro era solo 16. Ok. Pero el fine tuning de MLM lo hiciste con ese tamaño batch size. Sí. No, Ok, yo creo que ahí hay algo que. No, la del MLM era 4K. Y de hecho intentamos en su momento reproducir, creo que en la parte de Robert y Roberta usaban más grandes, pero cuando intentamos aumentar ese valor, el hardware no nos dio. Era más o menos la mitad. No. Para el entrenamiento de. Sí. Daba más o menos alrededor de 4000 usando esa técnica de step accumulation. Gradient step accumulation. Eso no lo pusimos, pero bueno, sí, eso es. Claro, sí, con En esto. realidad, Sí. la primera vez que armé la presentación había puesto como el doble de diapositivas y dije, creo que no llego. Sí, Así que era un. No, está bien. Me parece óptimo. Ok, eso habría que después revisarlo porque me parece que depende de la estrategia que uses. Ahí el trabajo de Gururangan sugiere usar un batch size un poco más chico. 4K y encima si tenés un batch, el tamaño, ustedes se quedan con 30.000 ejemplos nada más, ¿no? Sí, para el M eran 390.000 para el MLM y 30.000 para el fine tuning de la tarea de NLI. Sí, para MLM era 392.000, algo así. Ah, ok, está bien, usarlo, pero no había entendido eso. Perfecto, no, está bien entonces. Ahí te hago algunas preguntitas más generales. Esa es una técnica nada más que la vi y me había mareado. En primer lugar, te tengo una preguntita. Primero, viste, ustedes estamos acá hablando del dominio y demás. Pero una primera pregunta era, ¿qué hubiera sido acá tu dominio? Porque en el paper que vos leíste es el de Gururangan, habla de dominios, de adaptador a dominio. Acá, ¿cuál hubiera sido el dominio? Y además, si hubieras hecho esa adaptación de dominio que realmente querías, ¿se te ocurre cuál podría haber sido la diferencia con la adaptación que hiciste al dataset? No sé si se entendió la pregunta, es medio general. En realidad, por ejemplo, en la adaptación del dominio que habíamos iniciado, de la cual no nos dio buenos resultados, tomando el Spanish Corpora y ese caso, el dominio sería en particular Wikipedia. Sin embargo, si nos hubiese dado bien, yo creo que la idea era, bueno, en el Spanish Corpora tenés un montón de datasets de diferentes dominios y para abstraernos por ahí, un experimento podría ser en particular para el dominio de Wikipedia o para otros dominios, o otra sería agarrar ejemplos de todos los dominios para decir, bueno, este es más del lenguaje, no es del dominio. Eso también sería interesante, pero al dar tan malos resultados, evidentemente, el corpus no está sanitizado para nada, ni siquiera evaluamos el tema de, bueno, y si vamos y buscamos ejemplos en otros datasets del mismo corpus, porque no tenía mucho sentido. El dominio sería que sea el dominio de los textos. Claro, sí, ahí es verdad, pero yo tenía, perdón. Sí. No, eso, el dominio sería eso, el dominio de los textos formales argumentativos, el cual en Wikipedia podría ser más o menos representativo, pero bueno, si hubiéramos encarado más por una estrategia de ADAPT, pasa que la verdad es que la descartamos muy prematuramente la estrategia de ADAPT. Pero quizás si la hubiéramos encarado, hubiera sido mejor buscar algo mejor que Wikipedia. Sí, también la tesis, una de las cosas que realmente me motivó, que lo charlamos al principio, fue yo quería hacer algo para el español. Y muchas veces existen corpus un montón, más de corpus en inglés, a veces ni siquiera están traducidos a máquina, están originales, son más grandes, es más fácil conseguir datos y demás. Y dijimos, bueno, pero yo le decía, pero prefiero para hacer español, ¿estás seguro? Sí, bueno, ya que después intentamos hacer eso. Y eso tiene las dificultades de que empezás a ver que los datos no tenés tantos datos, tenés un solo corpus, el otro corpus no está muy bien dado y demás. Sin embargo, al final de cuentas pudimos llegar a tener buenos resultados para el español, que no es algo tan habitual. Sí, perdón, me faltó, gracias por decirlo, me parece que algo también rescatable es hacerlo en español. Eso para mí también es súper importante y para mí siempre suma tener nuevos estudios porque no siempre, eso de que las técnicas son agnósticas de
del lenguaje para mí es medio sí, centrado en el inglés. Parece que el language agnostic es inglés nada más. Así que nada, perdón, me faltó también decir eso, así que nada, felicitaciones también por eso. Ahí, perdón, haré una pequeña observación. Yo claro, yo pensé en el dominio y dije, bueno, el dominio acá en verdad sería el idioma. Y en realidad acá estamos tomando Wikipedia como un proxy, algo a través que se termina convirtiendo en, bueno, se aprende el español leyendo Wikipedia, quizás también tenía, así que estuvo bien pensada la respuesta. Bueno, son preguntas que no tienen respuesta, así categóricas, sino son más de NLP. Te hago otra pregunta, así también no lo extendemos muchísimo más. Ahí, o sea, ¿cómo... ¿Qué problema ves entre si hubieras logrado hacer la adaptación, te como una repregunta del anterior, si hubieras logrado hacer una adaptación sobre Wikipedia versus hacerla solo en el dataset, ¿se te ocurre qué problema puede tener o ventajas pueden tener una contra otra, como hacer una comparativa? ¿Qué hubiera pasado? Es medio contrafáctico, ¿no? Porque no lo lograste, pero ¿se te ocurre un poco cuáles son las diferencias? Pero no solamente las ventajas esas que mencionaste, alguna otra. Ok, pero ¿entre cuál y cuál? No. Wikipedia entre el DAP que hubieras hecho contra Wikipedia versus el TAP que hiciste contra el dataset de NLI. Ah, ok, porque creo que habías nombrado dos veces Wikipedia. No, está bien, perdón, quizás lo dije mal. En principio, para adaptar a la tarea, o sea, en cuanto a diferencias que hubiésemos encontrado, no entendí bien la... Ok. Bueno, las ventajas del dominio... no escucho lo que decís así. Sí, la ventaja de la adaptación al dominio en particular no las terminamos evaluando, así que en realidad las conclusiones no podemos saber. Pero ahí serían las ventajas de utilización, o sea, claramente están orientadas a cosas distintas. En principio, las ventajas de adaptación a la tarea, lo que encontramos es que realmente si estás evaluando una tarea, no hay muchos motivos, por lo menos en cuanto a las conclusiones que llevamos, para no hacerlo. Es decir, se puede hacer una adaptación con bajos recursos, podés realmente continuar un modelo y entrenarlo. Si el costo no es muy alto y una vez que lo tenés, de hecho, lo podés reutilizar, hasta de 8 podés por ahí automatizar la tarea cuando, ok, estoy funcionando, bueno, hacer la tarea de MLM antes. O sea que al final de cuentas, si tenés beneficios por un costo tan bajo, ¿por qué no hacerlo? Esa es una de las conclusiones en cuanto a la tarea. Sí, yo creo que hay algo para mencionar ahí, que es verdad que las métricas mejoran y bueno, ahí se conecta un poco con lo que está diciendo Laura. Sí. Pero hay justo ese tipo de estrategia, igual quizás en el caso de ustedes está medio matizado porque tenían un corpus de 300.000 ejemplos, que es bastante, sí. Pero cuando uno tiene un corpus de 5.000 y hace esa estrategia de hacer que el modelo de lenguaje aprenda bien el lenguaje que tenés en ese dataset, quizás hay algo que se termina como sobreajustando a ese corpus y perdés un poco de generalización. Esa para mí quizás, y de hecho, me gustaría leer un poco más, yo la verdad que me lo tengo pendiente, también es una pregunta abierta, por eso no hay respuesta correcta e incorrecta, pero eso, por ejemplo, el paper ese de Ururangán, también al final hacen una evaluación, creo que entrenan en uno del mismo dominio, hacen esta estrategia TAP y prueban sobre una misma tarea de ese mismo dominio, pero en otro dataset, y les da que empeora el TAP, es como que pierde capacidad de generalización. Y eso también, bueno, hay que ver si solamente mejorar la métrica es algo bueno, pero bueno, nada, son preguntas también todavía abiertas de qué es lo mejor para hacer o no en NLP. Así que bueno, no, yo no tengo nada. Te hago un comentario que esto, de hecho, está relacionado con alguna de las dudas que tuvimos, que es esto de que nosotros también nos planteamos, estamos como sobreajustando la serie de XMLI o no. Hay algunas preguntas que siempre surgían, ¿no? Y esta es una de las cuales, la discusión del dominio y el lenguaje también. Pero en particular... Creo que no está respondida, así que... Claro, pero si estamos ajustando, nosotros usamos un corpus de D para ver y al menos chequear que no hay una sobreajuste dentro del dataset, eso en principio. Pero después siempre lo que pensamos es, sería interesante tomar, por ejemplo, otro dataset de NLI y ver, bueno, ¿funciona bien o estaba sobreajustado al otro dataset de XMLI? O sea, en principio pensamos que no, pero, o sea,
En principio no tenemos datos para decir estamos sobreajustando, pero sería interesante como para poder decir, ok, confirmamos que no estaba ajustando a ese dataset. Y otras cosas podría hacer es si estamos ajustando específicamente a la tarea y en comparación al multilingüal, para otras tareas me funciona peor. O sea, como creo que está relacionado con lo que vos decís, el nivel de abstracción que tenías antes, por ahí lo concentraste, te lo sobreajustaste y lo perdiste. También sería interesante hacerlo, lo pensamos, pero también por restricciones de la tesis dijimos. Para una tesis de grado de doctorado queda ese trabajo. Bueno, nada, de nuevo, felicitaciones y nada, creo que también hiciste un muy buen laburo en condensar este trabajo y nada, es también una lección para que creo que, como dijo Laura, estaría bueno que también que la otra parte que quizás en tu documento quedó un poco desordenada ahora con todo esto, creo que tuviste ya un feedback que todo se pueda ordenar un poquito más. Pues la verdad hiciste un re laburo y me parece que le tiene que hacer justicia. ¿Sí? Sí, ¿querías decir algo? No, nada, yo si querés agregar justamente con lo último que decías, hay para mí también una discusión filosófica que tiene que ver con en qué tarea y en qué, básicamente en qué tarea y las características. Acércate, Dami, al micrófono, por favor. No, que hay una cuestión, digamos, como filosófica que tiene que ver con las características de la tarea a la cual vos querés aplicar esto. Entonces, acá sería interesante hacer un análisis de cada tarea de distintos datasets y cuánta variabilidad tienen entre los datasets, porque si uno espera aplicar una tarea donde ya sabe que va a haber variabilidad entre los datasets o variabilidad en el tiempo, por ejemplo, si uno pensara en otras tareas, no sé, sobre Twitter, uno podría pensar que, qué sé yo, digamos, no sé, detección de odio, los mensajes de odio pueden variar mucho con el tiempo, entonces no es lo mismo si uno entra en un modelo con tweets que son de un determinado año y después lo quiere aplicar a tweets que son de 1 o 2 años siguientes, que si hace una tarea, en particular la de NLI, donde en general son todos textos que son bastante formales y que tienen características más o menos parecidas y que uno en principio, esto obviamente habría que hacer un análisis, no esperaría que cambien tanto entre uno y otro dataset, aunque obviamente podría pasar, pero sería interesante hacer un análisis previo de esa variabilidad que tienen los datos entre distintos datasets como para ver, digamos, cuánto uno está sobreajustando o no, digamos, porque en realidad definir que algo es sobreajustado o no tiene que ver con eso, con si vos cambiás un poquito el origen de los datos o lo aplicás a algo que es ligeramente distinto, si tu modelo sigue funcionando o no, digamos, esa es la cuestión de sobreajuste o no. Entonces, también eso un poco va a depender del dominio, de la tarea y de las características de los datos que estés dando, digamos. Sí, totalmente. Claro. Te digo un solo comentario más que también me había parecido interesante, como para cerrar el tema de agarrar un lenguaje y adaptarlo también al lenguaje de la tarea, es porque, como te digo, que así como que el español tiene muchísimos más problemas para conseguir cuerpos grandes, un montón de ejemplos y demás, ¿y qué pasa con otros? Porque muchas veces sale un modelo multilingüal y un modelo en inglés, y después y el resto, bueno, arréglense y busquen. Entonces, al permitir esto, por ahí decir, bueno, hay un modelo nuevo multilingüal, lo mismo, ver multilingüal, pero mira, en este idioma no está hecho el monolingual, y bueno, pero hay la opción de poder adaptarlo, y no necesito realmente 64 TPUs y 300 millones de datos para poder hacerlo. Entonces, también, por eso, enfocado a, tenemos problemas con algunas cosas en otros idiomas, orientado a eso también. Así que. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer una algo más solamente para hacer eso? ¿Lo podemos hacer después cuando nos demos la nota? Porque si no, la tiene que ir. Los invito a que se vayan todos afuera y nosotros seguimos acá para definir la nota. Voy a armar, porque hay gente, un segundo. Voy a pausar la grabación. Esperen. Bueno, felicitaciones, licenciado. Muy bien. Gracias a los jurados por el tiempo que se tomaron, tanto de leer el trabajo como esta presentación. Y bueno, felicitarlo a Damián por todo el trabajo que hizo acompañando
a Gonza en esta tarea ardua que tuvieron juntos de hacer la tesis. Ahí, tenés que cortar tu pantalla. ¿Dónde estaba? ¿Lo perdí? Acá. Ahí está. A ver ahí. Ahí está. Quería hacer una serie de agradecimientos. Primero, al codirector, Damián, que siempre estuvo tratando de avanzar lo más pronto posible con la tesis. A veces algunas cosas decíamos viendo cómo se hace, discusiones un montón a lo largo, creo que no sé en cuántas incontables reuniones tuvimos respecto al tema, así que gracias. A mi directora, Marina, por siempre el apoyo cada vez que teníamos una duda a nivel organizativo, a nivel de la dirección general, cuando decíamos si esto vamos por acá o no, y ella decía acá sí, acá no, acá se hace, así que siempre estaba como apoyo. Al jurado por haber evaluado la tesis y haber escuchado la defensa, así que gracias por el feedback de los comentarios. A toda mi familia por el acompañamiento siempre, en especial a mi vieja por el apoyo incondicional a lo largo de todos estos años. Me acuerdo a veces explicándole cosas que ya no entendía nada, pero bueno, escuchaba, decía qué bueno. Así que gracias. Y por último, y creo que más que importante, a todos mis amigos, que creo que una de las cosas más difíciles de la carrera es la constancia. Creo que sin amigos y buenos amigos sería imposible de terminar la carrera o muy difícil de hacerla, así que a todos gracias. Bueno, entonces con esto damos finalizada la defensa. Muchas gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Gracias, Lau. Gracias, Juan. Felicitaciones a los directores también, que me faltó también. ¡Felicitaciones a todos! ¡A disfrutarlo! Gracias. Chao. Chao, chao.